van creciendo las emociones y vamos a dar un paso más hacia uno de los momentos más esperados de este acto anual del trabajo social aragonés, con la entrega del galardón a la labor y a trayectoria profesional en trabajo social. Este galardón a la labor profesional recae en 2015 en el equipo de trabajo social de instituciones penitenciarias de Aragón. El equipo de trabajo social de instituciones penitenciarias en Aragón desarrolla una labor constante, comprometida y profesional en los centros penitenciarios de Zuera, Daroca y Teruel y en los centros de inserción social de Huesca y Zaragoza, así como en las diversas unidades de atención y tratamiento existentes. La Constitución de 1978 y la Ley General Penitenciaria de 1979 incorporaron la dimensión reeducadora y de reinserción de las personas privadas de libertad y la labor asistencial y de ayuda a internos y liberados. En esos años es cuando se creó el Consejo de Asistencia Social Penitenciaria y trabajadores sociales comienzan a trabajar en el servicio de la Administración Penitenciaria. A partir de 1983 se crean las comisiones de asistencia social penitenciaria provinciales y se reestructura el servicio social en el ámbito de prisiones, quedando ya la figura y función del trabajador social incorporada a las diversas fases de trabajo y tratamiento con individuos y familiares. Así pues, por su demostrado compromiso técnico con las personas, su tesón, su buen hacer, su labor en intervención social poco visible, callada, pero de gran valía para las personas y las familias en procesos y situaciones vitales muy complejas, el colegio, como voz de la profesión, decide hacerlas merecedoras del galardón a la labor profesional 2015. Ruego, por favor, a doña Dolores Rodríguez, vocal de Trabajo Social y Justicia del colegio, que me acompañe al escenario y que vaya subiendo en representación de todo este equipo Dolores Erguedas, del Centro Penitenciario de Zuera, Dolores Sabio, del Centro Penitenciario de Daroca, Carmen Benito Hernando, del Centro de Inserción Social Las 13 Rosas de Zaragoza, María Pilar Muñoz, del Centro de Inserción Social Rafael Salillas de Huesca, para recibir el galardón que les concede el colegio. Buenas tardes a todos. Es para mí un honor, una gran responsabilidad dirigirme a ustedes en nombre del equipo de trabajadores sociales de instituciones penitenciarias de Aragón. Queremos expresar nuestro agradecimiento a los organizadores de este galardón, el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Aragón, y directamente a su Junta Directiva, su Junta de Gobierno, así como a todas las personas, compañeros de profesión e instituciones públicas y privadas por el esfuerzo y trabajo diario en esta larga trayectoria que ha hecho posible este galardón. Apreciamos que este reconocimiento a nuestro colectivo haya sido concedido por profesionales de nuestro ámbito, ellos que conocen bien la realidad social y el trabajo continuo que se lleva a cabo oficialmente y de forma silenciosa desde el año 83 en los centros penitenciarios. Todos sabemos lo difícil que puede resultar esta labor
así como la diversidad de personas y problemáticas a abordar en un espacio tan limitado y constreñido por las normas. Por todo ello, lo importante es aunar fuerzas y recursos por parte de todas las entidades públicas y privadas que trabajan para mejorar la calidad de las condiciones de vida de las personas. Por último, dedicar este galardón a todos los profesionales y personas que han formado parte de este proyecto y que esperamos se prolongue en el tiempo. Muchas gracias.